Diga conmigo, gloria a Dios. Vamos más fuerte, gloria a Dios. Una vez más, todos juntos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y amén. Dios nos ha probado, hermano. Ya les pedí un minuto de alabanza. Me lo doy a 5 minutos. Yo lo vi aplaudiendo ahí cuando estábamos adorando al Señor. Y mientras estábamos aplaudiendo, sentí la bendición de Dios. El Espíritu de Dios que me arropaba completamente. Y este es un acto profético. Este es un acto profético. Dios me decía, este es un acto profético. Aleluya. Porque Eliseo, cuando estaba a punto de morir, llegó el rey Joás. Y aún en su lecho ya de muerte, en ese momento, Eliseo le dijo a Joás que agarrara las saetas y la lanzara. Pero luego le digo que con esas mismas saetas que golpeara el suelo. Y Joás golpeó el suelo 3 veces. Y Eliseo se enojó con gran enojo y le dijo: si hubiese golpeado 5 o 6 veces, no habría quedado ninguno de tus enemigos, a todos los hubiese derrotado. Por lo tanto, solo 3 veces vas a derrotar a tus enemigos. Y en este día hemos aplaudido 5 minutos. Así que no quedará ningún enemigo que pueda prevalecer contra los hijos de Dios. Aleluya. ¿Me entendió? Gloria al Señor. Ahora sí, vamos a la Biblia de Nehemías capítulo 9, versículo 1. Libro de Nehemías capítulo 9, versículo 1. Yo bendiga a todos los hermanos que se han hecho presentes. Nos alegra que esté aquí con nosotros, con nuestro hermano Leo, con su esposa, su hija, madre también, que se ha incorporado nuevamente. Nos alegra también ver a nuestra hermana Gloria Espíritu, hermano Marco, que está aquí con nosotros. También a Ana Cecilia, que está aquí. Así que qué bueno estar aquí. Algo, gloria al Señor. Así que recordando que ya todos sabemos que especialmente en este momento los teléfonos tienen que estar apagados o en silencio. Si no, el ujier tiene la autoridad para ir y jalar en las orejitas al desobediente. Gloria al Señor. Nehemías capítulo 9, versículo 1. Vamos a estar leyendo, confirma cuando lo tengamos. Nehemías capítulo 9, versículo 1. Libro de Nehemías, conocido como el gobernador de Judá. Vamos a esperar que todo lo tengamos, así que gracias por estar asistiendo ahí, en ayudarnos a la cita bíblica. Es importante que todos podamos leer juntos la palabra del Señor. Estemos atentos, los ujieres también. Cuando alguien lo puede encontrar, algún hermano, pues estemos prestos para ayudarnos en esos detalles muy pequeños, pero son muy importantes. Capítulo 9 de Nehemías, versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la letra dice así: el día 24 del mismo mes reunieron los hijos de
de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Vamos a leer esa última parte. Dice: y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Amén. Pueden sentarse. Diga conmigo: el poder de la confesión. ¿El poder de qué? De la confesión. Eso significa que cuando confesamos algo con nuestra boca que está dentro de nuestro corazón, eso libera un poder, ya sea para beneficiarnos o ya sea para perjudicarnos, tanto a nosotros como a los que pueden estar a nuestro alrededor. El poder de la confesión significa, repito, que cuando confesamos algo con nuestra boca que está dentro de nuestro corazón, se libera un poder especial, ya sea para beneficiarnos o perjudicarnos, tanto a nosotros mismos como a los que están a nuestro alrededor. Por eso dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. La muerte y la vida, lo que confesamos, lo que hablamos, lo que declaramos, lo que proclamamos, eso se producirá algo, porque de la abundancia del corazón es que habla y expresa la boca. Por lo tanto, la confesión bíblica es muy importante en la vida del cristiano, que pueda practicarlo, porque esto traerá beneficios a la vida espiritual de cada uno de nosotros. La confesión en sí es un acto de fe en Dios o admitir una falta o un pecado cometido. Son dos cosas. La confesión bíblica es un acto de fe en Dios, pero también es admitir, reconocer una falta, un pecado que se haya cometido. ¿Están entendiendo, verdad? Entonces, cuando alabamos a Dios, cuando lo adoramos y expresamos nuestra gratitud, estamos reconociendo quién es Dios, lo cual es un acto de fe. Pero cuando reconocemos nuestros pecados, de igual manera estamos reconociendo quién es Dios y quiénes somos nosotros, y que por lo tanto, cuando confesamos nuestros pecados, es como que le estamos pidiendo ayuda al Dios de los cielos, porque es el único que nos puede ayudar y sacar de cualquier condición de pecado o de situación adversa en la cual nosotros hemos caído. Entonces, en esos dos sentidos se refiere la confesión: un acto de fe, pero también un acto de reconocimiento cuando fallamos al Dios de los cielos, cuando reconocemos nuestra falta. Es como diciéndole: Señor, ayúdame, porque en este hoyo en el cual he caído no hay nadie que me pueda levantar, solo aquel que hizo los cielos y la tierra y que tiene misericordia para perdonar nuestras iniquidades y sanarnos de todas nuestras dolencias. Entonces vemos aquí un cuadro muy vívido y vemos a un pueblo que está reunido. Vemos a todo un pueblo reunido. A la cabeza estaba el sacerdote Esdras y estaba el gobernador Nehemías.
Luego estaban los jefes de las casas paternas, estaban los demás sacerdotes, estaban los escribas, estaban todos los que conformaban el liderazgo de Judá, de Israel. Todos estaban reunidos específicamente en un lugar y estaban reunidos para ayunar y para orar. Y en ese momento dice que estaban reunidos para confesar el pecado que ellos habían cometido, y no solamente el pecado que ellos habían cometido, sino que el pecado que también sus padres, sus antepasados habían cometido. Por eso desde el principio es importante que nosotros lo podamos entender, de que no solamente debemos de confesar nuestra falta, nuestro pecado y nuestra rebelión, sino que también tenemos que confesar la falta y los pecados cometidos por nuestros padres, por nuestros antepasados. Porque cuando confesamos los pecados que cometieron nuestros padres, nuestros antepasados, entonces cuando los confesamos y nuestra fe está en el Señor Jesucristo, en ese momento se corta la maldición generacional, se corta la miseria, se corta todo aquello que ha venido arrastrando por algún tiempo. Porque hay generaciones que se preguntan, pero ¿por qué yo estoy viviendo esto y lo otro? Y están repitiendo un patrón que vivieron sus antepasados, y sus padres se preguntan, ¿por qué yo trato de salir de esto y de lo otro, diciendo que no puedo salir? Por lo tanto es importante confesar el pecado de nuestros antepasados, porque venimos cargando ciertas maldiciones. Pero cuando confesamos al Dios de los cielos nuestros pecados en ayuno, en oración, en humillación, entonces el Dios de los cielos se encarga de enviar la bendición de los cielos a la tierra, para que Él está confesando en la tierra y poder recibir no maldición, no miseria, no fracaso, sino la bendición que viene de lo alto, que así como los cielos del cielo desciende sobre el monte de Dios, así descienda sobre aquellos que confiesan el pecado y la maldad que puede estarnos persiguiendo durante mucho tiempo. Y entonces ahí estaban todos reunidos, confesando sus pecados, confesando sus faltas, porque habían violado la ley de Jehová. Y uno de los principios de la ley de Jehová que Dios les había mandado que no lo cometiesen es que no debían de dar sus hijas a los extranjeros, no debían de dar a sus hijas a los paganos, a los impíos, y no debían de tomar hijas de los impíos para sus hijos. Y esto es lo que habían hecho el pueblo de Israel, de Judá, que habían hecho una mezcolancia. Por eso es que la Biblia nos enseña qué comunión hay entre la luz y la tiniebla, y qué concuerda Cristo con Belial, qué comunión hay entre el mundo y aquello que Dios ha sacado del mundo para santificarlo y ser por luz del mundo. Por lo tanto, por eso que no se le aconseja a ningún hermano, a ninguna hermana que vaya a tomar un impío, un pagano. No, tiene que asegurarse que la mujer o el hombre que va a tomar esté dentro del pueblo de Dios, que tenga un buen testimonio, que verdaderamente ame a Dios sobre todas las cosas, para que también le pueda amar a él o a ella, y de esta manera poder honrarlo en esta tierra y atraer la bendición de Dios. Entonces, como ellos violaron esta ley, este pacto con Dios, por eso dice la Biblia que se reunieron para orar, para ayunar, y se reunieron para escuchar la ley de Jehová su Dios, y se reunieron para confesar sus pecados. ¿Está entendiendo, verdad? Y quiero que en primer lugar dejarles saber que el poder de la confesión, diga conmigo, trae liberación y limpieza del pecado. ¿Qué trae el poder de la confesión? Liberación y limpieza del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado esclaviza. Por eso dice Cristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, pero no solamente la confesión trae liberación, sino que también trae limpieza, purificación espiritual.
la Biblia, específicamente en 1 Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Quién es fiel y justo? Cristo Jesús. ¿Para qué Él es fiel y justo? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso que el salmista dice en aquel salmo, que dice claramente en el Salmo 103, yo soy el que perdona tus iniquidades, yo soy el que sana toda tu dolencia, yo soy el que rescata de hoy tu vida, yo soy el que te liberto del poder del pecado, porque Israel había caído en el poder del pecado y eran esclavos del pecado. Pero cuando ellos estaban confesando, entonces se estaba produciendo liberación del pecado y se estaba produciendo limpieza. ¿Por qué limpieza? ¿Por qué purificación? Para poder disfrutar de la presencia de Jehová. ¿Quién subirá al monte santo de Jehová? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Este habitará de la presencia de Dios. Por eso es que Juan dice en la primera epístola de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas yo les he escrito para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por el mundo entero. Por lo tanto, que cuando nosotros confesamos con nuestra boca lo que hay en el corazón, si hay pecado, entonces en ese momento estamos sacando el pecado y exponiéndolo a la luz de la gloria de Cristo. Y Cristo mismo le dice al Padre, yo pagué por mi hijo, yo pagué por su pecado, y esa sangre nos limpia de todo pecado y nos libera del poder del pecado. Por eso es que he dicho que no hay un poder más grande, aleluya, que la sangre de Cristo. No hay pecado más grande que la sangre de Cristo. Y si Él nos limpia, y si Él nos purifica, limpio es. Por eso es que el Espíritu le dijo al apóstol Pedro, no llames inmundo a lo que Jehová ha santificado, a lo que el Señor ha santificado. Por lo tanto, si tú pecas o tú has pecado, pero tú confiesas tu pecado a Dios y lo reconoces en tu corazón, saca lo que hay dentro, entonces Dios dice, yo me comprometo, yo soy fiel a mi palabra, yo te perdono, yo te libero y yo te santifico para que puedas estar en mi presencia. Porque Dios no quiere estar enemistado, Él quiere estar en armonía con el ser humano, especialmente con su pueblo. ¿Se da cuenta el poder de la conversión? Hay liberación. Porque antes estábamos esclavos del pecado, pero Cristo nos liberta con su sangre. Antes estábamos hundidos en la inmundicia del pecado, pero la sangre de Cristo nos hace libres para que podamos entrar a la presencia de Dios y podamos disfrutar de la presencia de Dios. Como dice la alabanza, entra en la presencia del Señor y adórale de corazón. ¿Se da cuenta? Poder de la confesión. Dios no te va a perdonar si tú no confiesas el pecado. Dios no te va a liberar si tú no confiesas el pecado. Uno de los pecados que Dios no perdona es el pecado que no se confiesa. Hay pecados que no se pueden perdonar, no es porque Dios no quiera perdonar. No hay pecado que la sangre de Cristo no perdona, no libera. Pero ¿por qué el hombre no recibe la liberación y la limpieza de su pecado? Porque no quiere confesar. No quiere soltar ese pecado como le encanta tanto. No lo quiere soltar. Pero Dios lo que quiere, suelta el pecado. He convertido el país y pobre mi esposa, ¿verdad? Me recuerdo que cuando ya vine convertido y le di un beso, yo le dije, es el primer beso que te doy limpio y puro. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo
Dije que trae liberación del pecado y trae limpieza del pecado. En segundo lugar, trae sanidad y liberación de espíritus malignos. Porque el que le abre la puerta a los espíritus malignos es el pecado. No hay una puerta más grande donde los demonios entran como cuando voluntariamente, intencionalmente, el hombre y la mujer de Dios peca. Ahí automáticamente se le entra un espíritu maligno. Y tanto es tan maligno que la persona está en el pecado y como que si nada, como que no pasa nada, como que la mente y la conciencia le queda en ese momento inerte, como que en ese momento está cautivado y no ve más allá de lo que está viviendo en ese momento, de lo deleites. Por eso que David, cuando pecó, pensó que todo se iba a quedar ahí, pero de repente tuvo que aparecer el profeta Natán para decir el pecado y él lo confesara y lo sacara. Ese hombre que eres tú, le dijo, yo soy ese hombre, sí. Es que a veces no medimos las consecuencias, a veces no medimos las consecuencias del pecado. Por eso es que Dios quiere que antes que venga un espíritu maligno y controle tu vida, quiere que lo confiese, no te tardes. Por eso que uno de los consejos, si tú pecaste salir de este lugar, si tú pecaste salir de este culto y vas a tu casa y pecaste ahí, no tardes el día de mañana para confesarlo. Dobla tus rodillas y ahí donde pecaste, ahí donde cometiste el error, ahí pídele perdón a Dios y confiesa tu pecado. No esperes que si yo ando en viaje y diga, pastor, sí que yo pequé en esto, ¿para qué vas a esperar? El diablo te va a hacer leña mucho más. No, ahí mismo humíllate. Y cuando yo venga de viaje, entonces tú me vienes a decir que yo estoy aquí para ayudarte, para echarte la mano. Yo no estoy para pisotearte, ni condenarte, ni colgarte. Estoy aquí para restaurarte, para ayudarte, para que sigamos en este camino. ¿Por qué? Porque Cristo murió por todos nuestros pecados, no solo por algunos, pero todos los que cometamos tenemos que confesarlo. Si usted mintió, diga yo mentí. Si usted robó, diga yo he robado. Amén. Por eso no seamos hipócritas, seamos sinceros con Dios. Aquí hemos sido hipócritas. Cuando decimos, Señor, si hay algo te he fallado y te pego. ¿Verdad? ¿Y qué? Le mintió a su jefe. ¿Por qué no viniste a trabajar? Porque estaba enfermo. Y por huevón no va a trabajar, perdón la expresión, no estoy hablando en el lenguaje salvadoreño, por aragán, por perezoso, no fueron a trabajar. Y todavía está diciendo, yo a la iglesia, Señor, perdón, por piezas de pecado. Yo me de Lucas, que el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y lo segundo dijo, para sanar a los quebrantados de corazón, para sanar a los heridos de corazón, porque el pecado te trae enfermedad, el pecado te trae miseria, el pecado te contamina todo tu ser. Pero cuando viene Cristo, entonces Él te sana el corazón. Si tienes resentimiento, si tienes odio, si tienes amargura, y tú confiesas, Señor, yo siento odio, yo siento amargura, yo siento falta de perdón contra fulano y mengano. Cuando tú confiesas, tú te estás liberando y el Señor comienza a sanarte las heridas y de repente comienza a llegar la paz, la paz, la paz. Eso le pasa a todo entendimiento. Entonces trae sanidad y liberación. Liberación porque hay un espíritu que ya entró. Y así como entró, tiene que salir. Si tuvo una puerta de entrada, debe tener la puerta de salida. Y esa es la confesión. Por eso nos narra la Biblia el caso de la mujer cananea. Mateo 15:27. Cuando Jesús le dijo a esta mujer, no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Qué dijo esta mujer? Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que cae de las mesas de sus amos. ¿Qué significa? Que ella estaba confesando su pecado, porque era una mujer idólatra, era una mujer pagana, era una mujer adoradora de ídolos, era una mujer que practicaba el ocultismo en esos lugares. Por lo tanto, en ese momento ella estaba reconociendo, y por esa razón su vida estaba siendo atormentada por un demonio. Pero cuando aquella mujer se unió y confesó su pecado, el Señor
sean liberados, sean sanados. Primero los padres tienen que confesar el pecado. Entonces, mientras el pueblo estaba haciendo eso, confesando sus pecados, orando, ayunando, escuchando la palabra de Dios como lo estamos escuchando ahora, ellos confesaban sus pecados y el Señor comenzó a sanar sus corazones, comenzó a liberarlos. Yo me imagino el tipo de liberación en ese momento. Los demonios estaban en ese momento aturdidos, los demonios estaban atormentados en ese momento, cuando el pueblo reconoció su pecado y confesó al Dios de los cielos. En ese momento eran legiones de demonios que soltaban a aquella jovencita, que soltaban a aquellos jovencitos, soltaban a aquella familia, y entonces el pueblo comenzó a disfrutar de la presencia de Dios, porque la Biblia me dice que este pueblo, aleluya, necesitaba tanto de Dios que desde las 6 de la mañana hasta el 12 del mediodía, 6 horas seguidas, dice que escuchaban palabras de Dios. ¿Por qué? Porque se querían saber en qué habían fallado, en qué se habían equivocado, para poder confesar sus pecados. Por eso que Dios viene hablando a través de su palabra, para decirle que algo estamos fallando y usted confiese su pecado. No es para que usted se enoje, no es para usted verdaderamente se avergüence y que nosotros le toquemos, es para que usted lo confiese. ¿Se dan cuenta, verdad? Trae sanidad, trae liberación de espíritus inmundos. Por eso aquella niña fue liberada, porque su madre confesó a su nombre. Entonces el libro de Números también nos narra de un momento donde el pueblo de Israel murmuró contra Dios y murmuró contra Moisés, y dice que vieron serpientes y vinieron y picaron a los israelitas, a los judíos en ese momento, y comenzaron a caer las peñaladas de muertos. Entonces, ¿qué es lo que hizo el pueblo? La Biblia dice en Número 21:7 que vinieron a Moisés, y aquel pueblo reconoció y confesó y dijeron: Moisés, hemos pecado contra Dios y hemos pecado contra ti. Ora a Jehová para que nos quite esta mortandad. ¿Por qué le estaba diciendo a Moisés que orara? Porque sabían que si ellos oraban, Dios no les iba a escuchar. ¿Por qué? Porque era causa del juicio por haber hablado contra Jehová y contra Moisés. Y ellos sabían que lo que tenían que hacer: levántate una serpiente de bronce y ponla sobre el asta, y cualquiera que es mordido por la serpiente, cuando mire a esa serpiente de bronce, será sano y será libre. O sea que el pecado no solamente se confiesa a Dios, sino que si usted ha fallado contra su prójimo, tiene que ir a confesar. Si quiere tener sanidad, si usted quiere seguir enfermo en la amargura, en el odio, en la falta de perdón, en la miseria, en el fracaso, que no puede ver hasta tu hermano o tu hermana, pues quiere que siga así nada más. Pero yo te estoy viendo la palabra. Dios te quiere sanar, Dios te quiere liberar, Dios te quiere santificar, Dios te quiere levantar, pero hay que confesar el pecado. Por eso que Aarón vino a Moisés y le dijo: Moisés, locamente hemos hablado y hemos pecado contra ti. Confesó su pecado. ¿Verdad? Por eso, hermano, que debemos de cuidar nuestra boca, cuidar nuestra lengua, porque lo que usted habla, lo que usted declara, lo que usted confiesa, le va a servir para bien o para mal, va a beneficiar su vida o le va a perjudicar. Por lo tanto, guarde su lengua. El que guarda su lengua, su boca, guarda su alma. ¿Me está entendiendo, verdad? Entonces trae sanidad y liberación de espíritus. A su nombre. En tercer lugar, el poder de la confesión, diga conmigo, trae renovación y restauración. Trae renovación y restauración. ¿Qué sucedió cuando David pecó? En el Salmo 51 se le conoce como la oración de arrepentimiento y confesión del rey David. Y David comenzó a confesar sus pecados. Devuelve el gozo de tu salvación. Espíritu noble me sustente. Pon espíritu recto dentro de mí, límpiame con hisopo. Yo confieso mi rebelión y mi transgresión. Yo confieso mi pecado. He pecado contra ti. He pecado contra el cielo. He pecado contra la tierra. Porque cuando pecamos contra quien, pecamos primero contra Dios. Y después contra nosotros mismos. Y después contra nuestro prójimo. Cuando usted peca, peca primero contra Dios y contra usted mismo. Y peca contra su prójimo también. Por lo tanto, al confesarlo,
David no tenía paz, hermano. David no tenía gozo. Y cuando nosotros no confesamos el pecado, el mal que nos atormenta, entonces ahí vamos a estar. Pero Dios no quiere que estés ahí todo triste, acongojado, desanimado, atribulado, angustiado. El diablo te quiere ver así, pero Dios quiere verte restaurado. A Dios no le agrada que sus hijos estén en esa condición. A Dios le agrada cuando ven a sus hijos alabando a Dios, adorando a Dios con libertad, cuando tienen paz en su corazón. Así te quiere ver el Señor. El diablo te quiere ver en la miseria del pecado, pero Dios te quiere ver restaurado y renovado. ¿Sabe qué es lo que significa restauración? Es volver al primer estado. Significa que cuando alguien viene a Cristo, la Biblia dice que es perdonado, es limpiado, es purificado, es santificado y es justificado y reconciliado con Dios. En pocas palabras, Dios borra toda la acta de decreto que había en contra de nosotros y comienza una acta nueva, y Dios nos declara inocente, sin culpa delante de su trono por la sangre de Cristo. Pero a partir de ese momento, si cometemos a un pecado, si cometemos un error, entonces nos roba el gozo, la salvación, la paz, la libertad que Cristo nos ha dado. Aleluya. Y podemos cantar, pero no con libertad. Podemos orar, pero no con libertad. En cierta ocasión estaba en este último viaje que hice. En este último viaje que hice, yo comencé a revelarme cosas a los que ministran en el altar. Y uno de ellos estaba llamando, y Dios estaba pasando, ¿cómo que se le llama? Dios estaba pasando, no sé cómo es la palabra que se usa, estaba pasando revista. Estaba pasando revista a su pueblo en ese momento. Y pasó uno de los que tocan, de los músicos cristianos ahí. Y yo le pregunto, ¿qué quieres tú? Y me dice, tengo un dolor agudo debajo de mis pies que siento como que son unas pulsadas y son algo que me está atormentando. Y en ese momento Dios me envió a la segunda vez: Pedro, ¿me amas? Ya usted sabe la respuesta. La tercera vez: Pedro, hijo de Jonás, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Tú sabes que te amo, tú sabes todo. Aunque no era un amor perfecto todavía, pero sí lo amaba. Porque Jesús estaba diciendo esto, porque Pedro 3 veces lo había negado. Y Jesús quería que él confesara. ¿Por qué? Porque cuando tú confiesas, entonces viene la restauración, viene la renovación. Y vemos que cuando el Espíritu dice Dios, Pedro no era el mismo cuando negó al Maestro. ¿Por qué? Porque Pedro fue restaurado, y no solamente fue restaurado, fue renovado. Es decir, fue mejorado y cambiado, transformado su carácter, lleno del Espíritu Santo. De modo que él se levantó, y cuando el diablo y el pecado y el mundo y los religiosos dijeron, se acabó el ministerio de Pedro, es cuando con la fuerza Dios lo levantó. Por eso es que cuando caes y confiesas tu pecado, Dios te restaura, te renueva y te levanta con nueva fuerza como las águilas, para que puedas correr y no te puedas cansar, para que puedas caminar y no te puedas fatigar. Aleluya. El poder de la confesión, diga conmigo, trae progreso y prosperidad. ¿Cuántos quieren progresar? ¿Cuántos quieren prosperar? Estoy hablando en términos espirituales. Si nosotros progresamos, si nosotros prosperamos en un sentido espiritual, todo lo demás vendrá. Pero si Dios tiene que enriquecerte, te va a enriquecer. Pero no para que diga yo soy rico, no. Para que tú también enriquezcas a otros espiritualmente y materialmente también. No es para que tú te jactes y digas yo tengo esto y lo otro. No es para que tú te jactes como Ezequías. El rey se comenzó a jactar y dice que los enviados de Babilonia, del rey comenzó a enseñarles todo. Estaba enfermo, a punto de morir, y él se estaba jactando de los oros, del incienso, de los perfumes aromáticos, de todo, de la plata, el bronce que había adquirido. Él se jactaba y ya estaba a punto de morirse, y cuando se muriera no se iba a llevar nada de eso. Por lo tanto él se jactaba. No, Dios no quería que se jactara y se vanagloriara. Lo que él quería, Dios, es que Ezequías ordenara su casa y que comenzara a volver las primeras obras. Porque aunque había sido prosperado materialmente, pero espiritualmente había caído. Pero cuando usted confiesa, entonces va a haber progreso y prosperidad espiritual. ¿Entendemos? ¿Qué dice el Proverbio 28:13? El que cubre su pecado
pecado no prosperará. ¿Quién lo dice? El pastor, el predicador. Está hablando en sentido espiritual. El que encubre su pecado nunca, jamás, nunca vas a prosperar. Vas a vivir en miseria, en fracaso. Y aunque puedas tener la riqueza y toda la plata y el oro del mundo, pero si tú no confiesas el pecado, tú estás en miseria, estás en derrota. Pero cuando tú lo confiesas, entonces comienza un progreso espiritual y una prosperidad espiritual. Tienes paz, aunque no tengas riqueza, pero te puedes dormir en paz y te puedes levantar en paz. Y sabes que si se muere, no te vas a ir al infierno, te vas a ir al reino de los cielos, donde habita el alma de su vida, el alma de fuerte, valiente. Eso es. Aleluya. El que cubre su pecado no prosperará. Más y si amar, alcanzará misericordia, benevolencia. Significa Dios te va a perdonar, Dios te va a sanar, Dios te va a liberar, Dios te va a santificar, Dios te va a levantar y Dios te va a prosperar. Por eso que dice el libro de Hebreos 12:1 que lo después hasta el fin. Y cuando tú descubres tu pecado, ese pecado tú no lo puedes llevar. El único que lo puede llevar fue Cristo Jesús en el madero. Por eso ese pecado es una carga tan grande que por más que tú quieras fingir y decir no estoy bien, mentira, no me estás bien. Hay una carga, hay una conciencia que te dice lo que estás haciendo está mal. Esto te va a llevar a la perdición. Y la conciencia misma te dice que ese pecado y esa carga tú no la puedes llevar. Mira la cruz, ahí llevó todas tus cargas, todos tus pecados el Señor. Por eso que dice el apóstol Pedro: echaba vuestras ansiedades sobre él, echaba vuestros pecados sobre él. No me sabe. Por eso que dice el salmista, capítulo 32 de los Salmos, versículos 3 al 5: mientras encubrí mi pecado, oh, aleluya, mis huesos se estremecieron dentro de mí. Mientras callé, fui torturado por los demonios, fui torturado por el pecado, por la conciencia del mal. En ese momento dice que David sufrió hasta los huesos, porque él encubrió su pecado, él ocultó su pecado y no podía progresar, no podía avanzar. Pero cuando él lo confesó, entonces el Señor lo levantó y comenzó a progresar, a pelear contra viento y marea, y Dios lo prosperó. Y aunque le vino las consecuencias y las pruebas, pero ninguna de ellas lo derrotó, sino que siempre salió victorioso. A su nombre. Trae progreso y prosperidad. ¿De acuerdo? En quinto lugar, el poder de la confesión, diga conmigo, trae salvación y protección. Trae salvación y protección. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, versos 9 y 10? Ahí Pablo está dando una declaración del evangelio práctico de Cristo que tiene que ver mucho con la confesión. Romanos 10, Romanos 10, 9 y 10. Déjalo fuerte para mí. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para la justicia, Pero con la boca se confiesa. ¿Para qué? Para salvación. ¿Cuántos pueden decir Jesús es mi Salvador? Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador. Por eso dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa